Cinema. Vamos, chicos, no os cortéis. Vamos. Seguro que lo estáis tarareando, ¿eh? Revolucionaria por el triunfo de la Confederación. Ui, l'Adri. No me jodáis que no conocéis esta canción. és que no sabia que l'Adrià també ets portada musical avui. Claro, home, evidentment, pero no conocéis esta canción. A las barricadas. Eso, es todo un himno del anarcosindicalismo. De los Soy más de la trabajadores. internacional, por eso. Yo soy más de las barricas. Claro. Oye, esto no es Star Trek, Star Wars, ¿eh? O sea, se puede ser de las dos cosas. Al final, ¿de qué somos? De esos obreros, ¿no? De esos trabajadores de la això CNT. Perdona, Adrià, això digue-li als socialistes i als anarquistes. Bueno, digue-li les esquerres en general. Bueno, está claro que este tema que estamos escuchando puede representar, pues eso, lo que comentaba, ¿no? La CNT, el anarcosindicalismo. Al final, no deja de ser el clamor, ¿no? De todo un movimiento popular antifascista durante la Guerra Civil Española. ¿Y por qué? Hoy. ¿Por qué hoy en la animación? Porque es que hoy en esta empanada cinematográfica comenzamos con el puño alzado al son de esta canción protesta, así como empieza la película de animación que hoy nos ocupa, que se llama Josep. Y nos vamos a Francia, en el año 39, cuando casi 500.000 refugiados, medio millón de españoles llegaron buscando la libertad y ya sabéis lo que encontraron, ¿no? Unos campos, ¿no? Unos cuantos campos, no eran de fresas, ni Elises. Ni penséis en las verdes praderas francesas. No eran de vino y rosas. No. Campos de refugiados, así parece que lo llaman, donde encerraban a quienes huían del fascismo de Franco, ese era el premio que obtenían, y yo diría que la libertad escaseaba, de alimentación, higiene y salud ya ni hablemos. Porque, francamente, más que campos de refugiados, en Francia lo que hubo fueron campos de concentración, claramente. Sí. Y como parece que no aprendimos la lección, desgraciadamente hoy en día aún seguimos hablando de campos, diremos, de refugiados, porque siguen existiendo muchísimos, y eso es lo peor. Pero no sigamos por ahí, que me caliento. Vamos a intentar adquirir otro ritmo, otro tono. Volvamos a Josep, ¿no? Volvamos a Josep y más que a la película, al protagonista de esta maravillosa pieza de animación que lleva su nombre por título. Ya que, ¿quién es este Josep? Nuestro querido Josep, al menos en relación a la película, antes de la guerra, era un joven dibujante de Barcelona de 26 años, acabaría luchando en el bando republicano y entonando la melodía con la que hoy abrimos esta sección, y tras la derrota, como tantos otros, conocería la vida, o más bien la muerte, en los campos de concentración franceses. Y aunque la película se centra en su estancia en uno concreto, en el campo de Argelès-sur-Mer, al lado de Coll-Lliure, Josep estuvo en muchos más, desde el 39 hasta el 42, 3 años. Cuando por fin, gracias a la ayuda, ojo al dato, el mismísimo Josep Tarradellas. ¡Ojo! ¿De las pizzas? Sí, claro. Pudo exiliarse en México e iniciar su andadura internacional como pintor y escenógrafo. Y es que, señores y señoras, nuestro querido Josep no es otro que Josep Bartolí, i Guiu. Josep Bartolí i Guiu. Si diu la I al mig, és que és el català de veritat. México, aquest gresol d'exiliats. Exacto. De hecho, en México encontramos otros exiliados en otro contexto histórico, como pudo ser, por ejemplo, Xavier Cugat, porque de hecho Josep Bartolí no deja de ser uno de esos pocos catalanes internacionales que nos ha regalado la historia. Decía Xavier Cugat, Pau Casals, Pla, en otro contexto, Dalí, al final, artistas que en muchos casos acabaron triunfando antes fuera que en casa. Y en este caso concreto, como tú decías, Carlas, primero en México y luego en Estados Unidos. De hecho, Josep Bartolí obtendría tanto la nacionalidad mexicana como la estadounidense. Yo no sé si conocéis su obra, pero para que os hagáis una idea de su magnitud, Bartolí participó a lo largo de toda su vida en unas 100 exposiciones, especialmente en México y Nueva York, como os decía, pero también en Sao Paulo, en Caracas, París, Zagreb, Jerusalén, Nueva Jersey, Madrid y Barcelona. Claro, Madrid y Barcelona me parece que un poquito más tarde, porque Barcelona no volvería por razones evidentes hasta finales de 1977. Un cagao. Estamos hablando... Claro. Estamos hablando... No, es que en el fondo la vida no le fue tan mal a este Josep Bartolí. Aunque la peli no se centre en esa época, realmente a Josep Bartolí el exilio le abrió todo un mundo, además de manera literal. Piensa que estuvo 38 años en el exilio y con 67 años de edad volvió a Barcelona después de unas cuantas lecciones de arte y de vida. Y volvería, sí, en diversas ocasiones, pero no se quedaría. Su hogar, como yo diría, ya estaba en todas partes, o como diría más bien su amiga, la escritora Ana Muriá, una de esas exiliadas también catalanas en México. Él estaba condenado a ser un hombre disperso por el mundo, y no en un sentido peyorativo, un hombre libre.
Y aunque pueda parecer lo contrario, es de eso que nos habla Josep en el fondo. La película, evidentemente, ¿eh? De la libertad, de la búsqueda de la misma a través de la creación, a través del trazo, a través del amor. Bartolí el cosmopolita. Yo qué diría. De hecho, Ferran, escuchemos ahora sí el tráiler de Josep. « 1939, ça te dit quelque chose ? 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. Frappés, humiliés. Sembla que estiguis esperant algú amb moltes ganes, oi? Sí, la meva promesa. Cosmopolita nosotros hoy, ¿eh? Porque daos cuenta, ¿eh? Venimos de escuchar... Bueno, no sé si... No he tirado japonés. No, has tirado japonés, pero en el fondo lo hemos escuchado mentalmente. Japonés, inglés, americano más bien. Y ahora catalán y francés. Yes. Porque en medio de este drama de refugiados... Carlas, que no podéis ver, pero sí imaginar, espero... Josep dice estar esperando a su prometida. Al menos eso es lo que escuchamos en estas dos voces tan reconocibles. ¿Sabéis a quién pertenecen? Ahora que hablábamos del doblaje. Yo sé él. Ella no la recuerdo. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Sergi López. Nuestro querido Sergi López, ese catalán internacional también, al menos muy francés. A López. En Josep da voz a Josep Bartolí, y alterna ese catalán que también domina, como el francès, que lo domina muy bien, però que evidentment en Josep equivoca deliberadamente. Oui, parle el català en francès, jo soy de la terra de la botifarra amb seques, me té el camp de concentració de la France. Es tal cual, ¿eh? En la peli es tal cual. Y ya en afer con Frida Kahlo, ¿eh? Pero todos sabemos que Sergi López, aunque es de Vilanova, el tío habla muy bien francés, de hecho hizo su carrera principalmente allí. Y por otro lado, ¿a quién tenemos? Aquí tenemos. ¿Quién es esta cantante que nos está acompañando ahora? Cantante. Claro. Porque es que esta cantante hace también un tiempo que es actriz. Estoy hablando de Silvia Pérez Cruz, que no solo compone un par de temas para la peli, como el que está sonando, que de hecho es claramente el leitmotiv musical de la película, y es una adaptación que ella hizo del poema de Miguel Hernández, Todas las madres del mundo. Grande. Camaco. Muy evocador. La otra canción que hace también es una adaptación de una canción anarquista, Gallo Negro, Gallo Rojo. Una maravilla, ¿no? Pero es que aquí, además de la banda sonora, da voz a un par de personajes femeninos. Por un lado, el que hemos escuchado, una mujer sin importancias en el campo de refugiados. Y, ojo al dato, forzando sutilmente su acento mexicano, Silvia también da voz a Frida Kahlo. ¿Y le han pintado las cejas? Ya verás la imagen de Frida Kahlo tan interesante que te plantea. Y de hecho aparece en la película Josep una imagen de por ella, eso lo un digo, dibujo de ella. Pero no solo en forma de ensoñación. Es decir, Frida Kahlo aparece en la película por varios motivos. A ver, es cierto que Josep se centra principalmente en un determinado momento de la vida en el exilio francés de Josep Bartolí, y que la película sí que es cierto que se toma la libertad de ficcionar algunos de los elementos dramáticos en su narración, como esa espera de la amada, ¿no? Que no se sabe a ciencia cierta cuánto peso pudo tener en su exilio. Pero lo que sí se sabe a ciencia cierta es que en el exilio de México, Josep se movía en los círculos artísticos como uno más, entre personalidades como Diego Rivera o Frida Kahlo. Sí. Y también se sabe, poca broma, gracias a la correspondencia que mantenían, que Frida y Josep fueron amantes. Van al ayuntamiento. Sí. No, bueno, es que piensa que ya sabemos las historias amorosas de Diego Rivera y Frida Kahlo, sí, ¿no? Sí. Pues, joder, menos mal que podemos también enumerar algún amante de Frida Kahlo. Yo manché le parrús de Frida Kahlo, ¿eh? De hecho, es una película que no desaprovecha este hecho, pero que lo utiliza no tanto para el morbo, sino para la reflexión pictórica, para justificar la llegada del color en Bartolí. Porque si por un motivo Josep, la película, tiene razón de ser, es precisamente por lo contrario, por los oscuros dibujos en blanco y negro en los que Bartolí recoge su triste testimonio de los campos de refugiados, en los campos de concentración. De hecho, todos esos dibujos fueron publicados cuando llegó a México, junto a unos textos que escribió Narcís Molins y Fàbrega. Estoy hablando del año 1943, y ¿sabéis cómo se titulaba el libro de ilustraciones y textos de Narcís Molins? Campos de concentración. De hecho, se llama Campos de concentración, y se llama 1939-1940. Como diciendo, eso de futuro, hacer animación sobre una realidad muy tràgica és un poco Joe de Sacco, no? Aquest il·lustrador que ha fet còmics sobre realitats molt xungues de guerres, és un periodisme de guerra. Exacto. Però còmic de la il·lustració. Muy interesante que saquéis este tema ahora, porque claro, os he estado hablando de Josep, de Bartolí, pero yo no os he hablado aún de Aurel. Aurel es el director de la película, ¿no? Es el creador de esta gran obra, y en definitiva es un dibujante, y es un dibujante de prensa, trabaja para Le Monde. Y además también es un reputado ilustrador que ha participado en numerosos libros. Pero sí que es cierto que aquí estamos ante su ópera prima. Una ópera prima que le ha costado nada más y nada menos que 10 años de lucha. Toma. Parece que la producción no ha sido fácil. Ha conseguido parir una película de animación que paradójicamente él
prefiere decir que es una película dibujada. Ah. ¿Será mejor que lo explique él mismo, aunque sea con mi voz? ¿Le voy a doblar? Sí, porque no me has pasado ¿Le voy a nada, doblar? no me has pasado un audio, me has asustado ahí. No, a ver, es un poquito largo, pero creo que condensa muy bien el estilo y la técnica y supertensión en la película. Dice así: yo quería rendir homenaje a la profesión y al medio de expresión que nos une a Josep y a mí, ¿no? En este caso a Aurel, el dibujo. Y en particular la viñeta de prensa, que en su forma debe ser muy expresiva, ejecutada con rapidez, debido a plazos, por un lado, impuestos por la prensa, leída rápida y sobre todo destinada a resumir una acción en un solo dibujo. Hasta la tira cómica, que es un arte secuencial, puede apoyarse en una cadena de viñetas para narrar una acción. Pero no, nosotros debemos resumir un movimiento en un solo dibujo. Eso da una fuerza única que yo quería trasladar a la pantalla. Por eso, en la parte memorial de la película, en los campos, la puesta en escena está basada en un dibujo sin movimiento. Eliminé todos los gestos superfluos. Aquí, en este caso, Katsushiro Tomo está a las antípodas, sí. ¿No? Porque Aurel dice que eliminó todos los gestos superfluos para recurrir a la animación solo en los momentos mágicos, cuando la memoria cobra vida. Y yo, Adriano, tiene que decir que la sencillez elegida no podia ser más acertada ni más evocadora. Clar, és que al final dius que l'Aurel és un il·lustrador de premsa, sí? Que és el que jo li dic la vinyeta editorial, no? La típica vinyeta que posen, que resumeix un tema, i és el que diu, amb un sol flash, és allò d'una imatge diu més que 1000 paraules. Clar, acostumen a tenir algun minitext, inclús alguns ho fan sense text, no? I m'imagino que la millor elecció que pots fer és aquesta estilització absoluta de l'acció, ¿no? Y de hecho es el punto de encuentro también con los dibujos de Bartoli, ¿no? Porque aunque Bartoli después acabaría siendo un pintor reconocidísimo que participaría en Nueva York, ¿no? Sí, en el movimiento de la calle Rothko, 10, con el Kunik y todos estos, sí. Alucinante. De hecho, se llevó el premio Rothko en el año 1973. Fixis. Es decir, es un hombre que entraría en el color, de ahí también la excusa, ¿no? de Frida Kahlo, pero que en cuanto a la narración de ese campo de concentración es muy sintético, muy simple, no solo en lo cromático. Partimos de unos colores casi acromáticos, grises, arenosos, que luego viran al estallido emocional con rojos y azules. Muy interesante. Y esa parte de los campos en blanco y negro, con ese movimiento entrecortado, que tiene mucho de fotomontaje, ¿no? Que también es muy periodístico y también... Bueno, yo citaría quizá Resné también por ahí, ¿eh? No sé si... Hay un momento donde la tragedia representación del espacio, ¿no? En México. Sí, hay bueno, una anécdota muy potente. A ver, ahí. claro, es decir, cuando vemos a Josep entrando en una sala donde justamente ahí fue asesinado Trotsky y vemos en la pared unos agujeros, en México, unos agujeros de bala, hay esa idea de un pasado trágico que vuelve a través de un fuera de campo, ¿no? Y es muy potente esa imagen de una tragedia anterior que vuelve a nosotros. Porque de nuevo en esta ocasión, ¿no? Con Josep, la idea principal es además de la posible libertad de la creación, también es la idea de la revisitación de la historia, ¿no? Total. La revisitación de la historia en unos espacios muy determinados, ¿no? Y en eso tiene mucho sobre todo de porque perdura. Aurel comentaba en un momento que él, como francés, un francés del sur, sentía vergüenza ante la desinformación sobre una realidad como la de los campos de concentración franceses, que ya picoteaban con un fascismo que les acabaría conquistando y derrotando, ¿no? Entonces, hostia, esa espalda que le damos a veces a la historia, de alguna manera, con Josep, se hace ya un homenaje a la verdad. A la verdad, yo la recomiendo muchísimo. Es una película que si le encuentro un fallo es que no sea más extensa, que no aporte más en la vida de Josep. Son 77 minutos porque se centra sobre todo en este episodio trágico de los campos de concentración, pero que sí que es cierto que si nos metiéramos en la vida de Josep Bartoli, no solo en México, sino en Estados Unidos, alucinaríamos. Hasta se hizo amigo de Lassie, de la perra Lassie, ¿eh? O del productor que hay detrás, Fred Kimby, de Tom y Jerry. Además, muy adecuado para el día de hoy. Kimby, sí. Exacto.